Con practicar la generosidad. Y la semana antepasada, cuando estaba preparando este sermón, me estaba acordando de una historia que me cuenta mi mamá. Mi esposa siempre dice que yo cuento cosas de mi mamá, que soy un indiscreto, pero bueno, son las cosas que me acuerdo. Resulta que ella había ido a hacer el diario y unos días después llegó a revisar la alacena y dice, qué raro, pero yo había comprado más cosas, aquí me falta una bolsa de frijoles, una bolsa de pastas. Y entonces dice que ella empieza a preguntar y me pregunta a mí, y yo le dije, mami, es que pasó Upe, y yo le regalé. Upe era un habitante de la calle que tal vez muchos acá conocerán, pasaba con un cochecito lleno de cosas y siempre pasaba pidiendo. Yo sabía que en mi casa teníamos, entonces yo iba a la alacena, salía corriendo y le daba Upe. Y me pasó con un montón de personas. Recuerdo a otro muchacho que se llamaba Fernando, que siempre que llegaba yo iba corriendo y agarraba los paquetes de galleta y se los regalaba. Y mi mamá me pasaba regañando, pero yo lo hacía porque yo sabía que en mi casa teníamos suficiente incluso para dar. Y yo de chiquillo no pensaba en que iba a faltar. Yo sabía que tarde o temprano mis papás iban a rellenar la alacena. Era un poquito despreocupado, no me preocupaba tanto manejar la situación. Pero debo aceptar que con el tiempo, conforme fui creciendo, ¿verdad? Hace unos 10 años más o menos, me fui volviendo un poquito más controlador, más protector, más acumulador de lo que tengo y más egoísta en general. Y ya no soy tan dadivoso, ya no soy tan sensible a la necesidad de las personas. Y puede que tal vez usted se identifique con esta historia o tal vez usted lo haya vivido, pero esa es la historia del ser humano. Conforme vamos creciendo, a veces nos vamos volviendo más insensibles y podemos vivir esa clase de vida. El ser humano puede vivir dos tipos de vida. Y para que lo entendamos y quede bien claro, quiero que hagamos un ejercicio. Quiero que ahí donde usted está, cierre los puños, estripe fuerte, muy bien. Y este es el primer tipo de vida que nosotros podemos tener. Un tipo de vida a manos cerradas. Diga conmigo, a manos cerradas. Mientras predico este punto, quiero que usted tenga por lo menos un puñito ahí, ¿verdad? Cerrado, para que no se le olvide, porque efectivamente nosotros podemos vivir a manos cerradas. ¿Y qué representa vivir a manos cerradas? Representa al Yosimar que creció. Me voy a poner yo de ejemplo para que nadie se me ponga sensible, pero representa a la persona que quiere proteger, ¿verdad? Que quiere acumular, que quiere siempre tener. Pero ¿saben cuál es el problema de las manos cerradas? Que las manos cerradas no pueden dar, pero tampoco pueden recibir. Las manos cerradas no pueden dar, pero tampoco pueden recibir. Y quiero que veamos un ejemplo en la Biblia de un personaje que vivía a manos cerradas. Así que acompáñenme a Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas capítulo 12, versículo 15. Para buscar puede abrir la mano, tranquilo. Si no lo tiene, en pantallas ahí está apareciendo. Y dice lo siguiente: y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Siguiente. Luego les contó una historia y les dijo, un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, voy a tirar abajo mis graneros y voy a construir unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Dice, luego me pondré cómodo y diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate,
come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Aquí podemos ver el primer ejemplo de una persona que vivía a manos cerradas, que solo pensaba en acumular y conforme más tenía, buscaba la manera de tener más. ¿Se le parece a alguien? ¿Ha visto algún ejemplo usted de una persona así que dice: mira, esta persona entre más tiene, más quiere? Y es porque así es el corazón del ser humano. El ser humano quiere acumular, acumular, acumular y tener cada vez más y más y más. La persona que vive a manos cerradas siempre vive frustrada porque piensa que no tiene suficiente. Una persona que vive esa clase de vida siempre está buscando cómo obtener más y no encuentra felicidad porque piensa que nunca tiene suficiente. Esa es la primera consecuencia de una persona que vive a manos cerradas. Nunca está satisfecha, ya empezó perdiendo. Ahora, una persona que vive a manos cerradas representa una persona egoísta, que es insensible a los demás. En esta historia nunca vimos que este compa, ¿verdad?, que este amigo dijo: voy a darle a las personas que están en necesidad, voy a compartir todo lo que he recibido para darle a los demás. ¿Por qué era? Porque tenía la mano cerrada. Estaba protegiendo lo suyo, estaba acumulando. Y nunca pensó en que podía ser de bendición para otras personas, que podía ser la respuesta de Dios para otras personas. Cuando vivimos a manos cerradas, somos insensibles ante la necesidad, ante lo que pasa afuera de nosotros. Yo les contaba mi historia, que cuando estaba chiquillo yo veía necesidad y yo sabía que en mi casa teníamos y que podíamos dar. Pero cuando uno crece, cuando uno se vuelve adulto, uno piensa que se le va a acabar, ¿verdad? Que el salario no le va a alcanzar para bendecir a otros. Ahora bien, la generosidad no tiene que ver solo con dinero. La generosidad tiene que ver con una actitud del corazón, con un estilo de vida de dar, de entregarse. De que si yo veo necesidad, yo puedo satisfacer esa necesidad. Y ahorita vamos a ir más a fondo en lo que es generosidad, pero ahorita quiero que analicemos y que interioricemos lo que es vivir a manos cerradas. Una de las cosas que pasa acá, al final de este versículo, es que él le dice: te preocupaste demasiado por las riquezas, pero no por tu relación con Dios. Una persona que vive a manos cerradas, acumulando, pensando en que puede tener más y más y más, es una persona que piensa que no necesita de Dios, porque piensa que todo lo tiene. Y ese es el engaño en el que vivimos en la cultura actual. Yo he tenido conversaciones con amigos, con compañeros del trabajo, y yo les digo: necesitamos a Dios. Y ellos me dicen: ¿pero para qué? Si yo vivo bien, yo tengo casa, tengo carro, tengo todo lo que necesito, digamos, ¿por qué yo necesito a Dios? Y no hay nada, no hay ninguna, o sea, no hay nada más mentiroso que eso, porque puede ser que seamos ricos materialmente hablando, pero pobres espiritualmente. Entonces recordamos lo que dice la Biblia, que dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final se pierde su alma? A veces cuando nosotros nos centramos, ¿verdad?, en lo que necesitamos producir, dejamos de darnos cuenta de que Dios es nuestra necesidad. Por eso la Biblia dice que para un rico le es difícil entrar en el reino de los cielos, que es más fácil que entre un elefante, es lo que dice, un camello, ¿verdad?, por el hueco de una aguja, que un rico entrar en el reino de los cielos, porque su corazón es insensible, se enfrió ante Dios.
Entonces, alguien que piensa solo en el dinero, en las riquezas, es alguien insensible a Dios. Ahora, puede ser que nosotros no pasemos pensando en plata y en cosas así, pero a veces sí pasamos muy preocupados por las cosas que no tenemos. Y eso lo que quiere decir es que nuestra fe, nuestra mirada está en lo que tenemos. Manos cerradas. Eso representa una persona que vive pensando así. Meditaban que hoy en día estamos viviendo en la cultura del yo. Y la psicología y el mundo en general se está moviendo a través de eso, ¿verdad? De que primero yo, después yo, tercero yo, y si queda algo, tal vez para los demás. Es el dicho que dice, primero mis dientes y después mis parientes. Hoy en día la gente solo piensa en su propio beneficio, en cómo satisfacerse a sí mismo. Y es el problema de la sociedad actual, es una sociedad egoísta. Y es la raíz del problema de nuestras relaciones, de los matrimonios, porque pensamos solo en nosotros, en tener nosotros la razón, en satisfacer nuestras necesidades. Y con esto quiero contarles una historia personal, quiero ser vulnerable con ustedes. Hace como un año, mi esposa y yo empezamos a hablar acerca de tener hijos. Y a mí al principio como que no me cuadraba tanto la idea. Yo dije, ay, qué madre. Pero si les soy honesto, la razón por la que yo me sentía así es porque yo sabía que tener un hijo implicaba que yo iba a renunciar a muchas cosas que yo tengo, sueños personales, metas, para sembrárselos o para empezar a invertir en una personita. Estaba pasando que yo estaba siendo egoísta, porque yo estaba pensando solamente en mi propio beneficio. Estaba viviendo a manos cerradas. Pero ¿saben qué pasó? Dios me habló y me dijo, Yosimar, si todo lo que usted tiene, yo se lo he dado. Cuando usted se invierta en otros, usted no va a dejar de tener, vas a seguir teniendo. Porque a veces pensamos que cuando acumulamos nunca nos va a faltar, pero ¿sabe qué pasa? Más bien estamos limitando la bendición de Dios. Estamos impidiendo que Dios se manifieste más, que Dios nos dé más, que Dios multiplique más. Ese es el problema de la era actual del egoísmo, que pensamos que cuando nosotros somos generosos se nos va a acabar o nosotros vamos a quedar mal si nosotros cedemos la razón, si damos perdón, si damos gracia. Pensamos que perdemos, pero en realidad podríamos ganar más de lo que estamos entregando. Y con eso cierro este tipo de vida de a manos cerradas, porque creo que no es la forma que Dios quiere que nosotros vivamos a manos cerradas. Dios nos muestra un mejor camino. Ahora sí, yo quiero que usted abra su manito, abra su mano ahí, ¿verdad? ¿Qué representa la mano abierta? La mano abierta representa a alguien disponible, alguien generoso, pero también alguien que puede recibir más de Dios. Y si hablamos de alguien que da, ¿verdad? Y de alguien que está con manos abiertas, tenemos que hablar de Dios, porque no hay ser en este mundo que viva más con las manos abiertas que Dios. ¿Cómo, Yosimar? Sí, Dios desde el principio ha estado dando y no deja de dar, de entregar. Y lo vemos en el Génesis. Dios crea todo un universo, un huerto para que viva el ser humano. Y le dice, todo lo que usted ve, hasta donde le llegue la vista, esto es suyo. Dios entregándole al ser humano provisión. Cuando el ser humano se vuelve loco, ¿verdad? Y le falla a Dios, Dios sigue dándoles protección. Y entonces Dios piensa en el ser humano y dice, bueno, los voy a sacar de Egipto y les provee salvación.
El pastor Sabo nos cuenta que cuando estaban en el desierto, de día había una nube que los protegía del sol y de noche una columna de fuego que los protegía. Dios dando protección. Ahora, ¿quieren ver bíblicamente qué tan generoso es Dios con nosotros? Acompáñenme a Mateo 5:45. Vea lo que dice ahí. Creo que es 44, vamos a ver. Vamos a leerlo desde el 44. Dice, pero yo os digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Siguiente. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Vea qué generoso es Dios. Dios le da sol, luz del sol y lluvia a todo mundo por igual. No importa si es bueno o malo, si lo tratan bien o lo tratan mal, si lo rechazan o lo aceptan. Igualito que nosotros, ¿verdad? Nosotros así somos. Nosotros le damos a los que nos tratan bien, a los que nos tratan mal, los tratamos por igual, somos generosos, les damos perdón, ¿verdad? Les damos gracia, igualitos a Dios. Igualitos. Yo sé que en esta iglesia así somos muy generosos, igual que Dios. Ahora, vea qué tan generoso es Dios. Vamos a ir a Salmo 103:10. Dice, Dios no nos castiga por nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Y si por eso, y si eso, digamos, para usted le parece muy poco, quiero que vayamos a Juan 3:16, porque aquí vamos a ver la mayor expresión de generosidad de Dios. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando el mundo parecía perdido sin solución, Dios fue generoso con el mundo y dijo, voy a mandarle la solución que ellos necesitan. Voy a entregar lo más valioso que tengo, porque Dios no dio ahí, ¿verdad?, lo que le sobraba. No, entregó lo más valioso de sí, a su único Hijo, y dijo, voy a darles a la humanidad a mi Hijo para que a través de su muerte ellos puedan tener vida eterna. Qué increíble lo generoso que es Dios. ¿Sí o no? Entonces, si Dios es generoso, ¿cómo nosotros no vamos a ser generosos? Y esa es la primera razón por la cual usted y yo debemos de ser generosos, porque Dios es generoso con nosotros. Dios todos los días nos da fuerza. El simple hecho de que usted se haya podido levantar hoy quiere decir que Dios fue generoso contigo al darte salud, al darte fuerzas, al darte, ¿verdad? Se me salió lo puertorriqueño. Al darte fuerzas, al que pudieras respirar, al que pudieras caminar. A veces vivimos tan enceguecidos, ¿verdad?, por los afanes de este mundo, que no nos damos cuenta de lo bendecido que nosotros somos. Prosperidad no tiene que ver con dinero. Prosperidad tiene que ver con todo lo que usted y yo recibimos de parte de Dios. Salud viene de parte de Dios. Hace poco yo veía una persona que le habían cortado sus piernas, ¿verdad? Y cómo él tenía que hacer todo sin las piernas. Y yo dije, Señor, gracias porque tengo piernas y puedo caminar y puedo hacer lo que sea. Flaquillas, vea, y todo el asunto, pero gracias, Señor, por mis piernitas. Qué bendecidos somos. Dios es generoso con nosotros. Dígale al que está a la par, Dios es generoso con usted. Nada más que a veces lo pasamos por alto. A veces estamos tan acostumbrados a la generosidad de Dios que no la notamos. Somos insensibles a la generosidad de Dios. Piense en cuántas veces Dios te ha perdonado y no lo merecíamos. En esta semana
¿Cuántas veces Dios te perdonó y no lo merecías? Y a veces nosotros somos igualitos en nuestras relaciones. Nos ofenden y perdonamos de inmediato. Mentira, siempre llevamos una cuenta ahí, ¿verdad? Como que dicen, no, es que si me trata mal, yo la trato mal. Si me grita, yo le grito. Yo le voy a dar a ella cuando ella me dé a mí. O yo voy a respetar a mis papás cuando ellos me respeten a mí. ¿Ves cómo lo vemos desde la cultura de manos cerradas y no de manos abiertas? De cómo nosotros podemos dar, de cómo podemos sembrar. Ahora, vea, quiero que vayamos a 2 de Corintios, por favor. Vea los efectos de la generosidad. 2 de Corintios 9, del versículo 8 en adelante. Vamos a leerlo desde el 7, porque me sirve. Dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. O sea, es obligación de cada persona, es voluntario. Nadie nos va a obligar. No den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y dice, Dios proveerá ¿cómo? Con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante ¿de qué? De sobra. Pero no les va a dar solo de sobra porque sí, ¿es para qué? Para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues Dios, quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer, de la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido, pero para que puedan siempre ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Hay tres cosas que yo veo acá que nos enseña el apóstol Pablo de ser generosos, y es que Dios da más para que demos más. Dios nos bendice para que seamos generosos. Dios no nos bendice para que nosotros acumulemos. Esa es la manera del mundo, eso es lo que el mundo quiere, eso es lo que el mundo nos enseña, pero Dios lo que quiere es que todos los que somos sus hijos reflejemos su generosidad. Como Él es generoso con nosotros, nosotros seamos generosos con los demás. Y como Dios quiere que usted y yo seamos generosos, la única manera en que vamos a poder ser generosos es si Dios nos provee cada vez más. Entonces, si usted ha sido bendecido, es porque Dios quiere que seas de bendición para otras personas. Dios nos da para que demos más. Lo segundo que yo veo acá es que cuando nosotros damos, esa generosidad transforma e impacta a otros. Lo podemos ver ahí dice que cuando ustedes le den a los pobres, ellos van a glorificar a Dios. Cuando nosotros somos generosos, las personas pueden ver a Dios en nosotros. Y es una oportunidad para nosotros para mostrar a Jesús. Cuando usted ha sido generoso, no sé si tal vez usted tendrá algún testimonio, pero cuando uno es generoso y la persona lo estaba necesitando, a mí una vez me pasó que la persona se me puso a llorar y me dijo, gracias, porque usted no sabe, yo no tenía para comer en esta semana.
y usted fue la respuesta de Dios. Cuando usted y yo somos un medio de bendición, somos la respuesta de Dios ante la necesidad, ante la oración de las personas. Y lo más hermoso es que las personas son transformadas y nosotros podemos darle la gloria a Dios y decirle gloria a Dios por eso. Dios te ama, Dios tiene cuidado de ti. Amén. Y finalmente da la gloria a Dios, ya lo mencioné. Cuando nosotros somos generosos, Dios es glorificado. Quiero cerrar con lo siguiente. ¿Cómo puedo ser generoso hoy? Y aquí quiero que nos detengamos un segundo, porque es un momento para que reflexionemos. Generosidad, como les dije, no tiene que ver con dinero o algo material. Tiene que ver con la actitud del corazón. A como son tus manos, es tu corazón. Si sus manos son cerradas, eso quiere decir que así es su corazón. Pero si sus manos son abiertas, eso quiere decir que así es su corazón. ¿Qué clase de corazón queremos tener nosotros? ¿Qué tipo de vida queremos tener nosotros? Queremos ser como ese del primer ejemplo que murió, sus riquezas, todo lo que tenía, su razón, no le sirvió de nada, lo hizo insensible a Dios ante las personas. O queremos ser como el segundo ejemplo, que las personas podían conocer a Dios, ¿verdad? Se regocijaban, Dios daba de más para bendición. ¿Qué clase de vida queremos tener? Ahora, quiero que pensemos en cómo podemos ser generosos. Podemos ser generosos al dar perdón, al ofrecer perdón a aquel que no lo merece, al ya soltar la ofensa, al ya olvidar el pasado, olvidar lo que esa persona nos hizo y empezar a ser nosotros dadivosos, empezar a dar aquello que no recibimos, porque adivine qué, generosidad produce generosidad. Si usted es generoso, usted va a recibir generosamente también. Generosidad produce generosidad. Si usted quiere que la persona con la que usted está sea generoso con usted, lo trate bien, siembre eso y usted lo va a recibir. Podemos dar perdón. ¿Qué más? ¿Con qué más podemos ser generosos? Podemos ser generosos con nuestra atención, con prestar nuestros oídos. A veces uno, ¿verdad? Como que quiere simplemente vivir encerrado en una burbuja y no escuchar los problemas de las personas, ni de los discípulos, ni de los amigos. Manos cerradas. Pero cuando nosotros escuchamos la necesidad de las personas y decimos, mira, yo creo que Dios se puede glorificar en eso que estás pasando, estamos siendo generosos. ¿A quién le puedes dar tu atención en este día? Podemos dar paciencia, podemos dar servicio, podemos ser generosos con nuestro tiempo. Hoy en día las personas, su asset, su activo más valioso es el tiempo. Y dicen, mira, yo no tengo tiempo, tengo demasiadas cosas que hacer. Y entonces por eso la gente no sirve, por eso la gente no dedica tiempo para compartir con otros, porque supuestamente está demasiado ocupado. Yo les voy a decir algo, uno hace tiempo para las cosas que son importantes. ¿A qué le puedes dar servicio de hoy en adelante? ¿Dónde puedes darle a Dios un poquito de lo mucho que Él te ha dado? ¿Cómo le puedes dar a Dios de tu tiempo? ¿Cómo puedes ser generoso con Dios? ¿Cómo puedes ser generosos con las personas al dar tu tiempo? Podemos dar ayuda a aquel que lo necesite, podemos dar oración y sí, podemos dar dinero, pero es lo menos importante y no quisiera que esta enseñanza se basara en dinero, porque podemos ser generosos de muchas maneras y Dios quiere que seamos generosos, así como Él ha sido generoso con nosotros. Amén. ¿Qué le parece si ahí donde usted está cierra sus ojos? Creo que Dios nos ha hablado esta mañana acerca de los dos tipos de vida que nosotros podemos tener. Podemos ser gente que acumula, que protege,
que piensa más en lo suyo, que busca más su beneficio. Pero acabamos de ver que ese tipo de personas están perdiendo. En vez de ganar, están perdiendo porque se volvieron insensibles a la necesidad de los demás, insensibles a Dios. No pueden dar, no pueden recibir. Yo quiero que hables con Dios y si tienes que pedirle perdón, puedes hacerlo de manera auténtica, de manera real ahí con tus palabras. Puedes decirle: Señor, perdóname, porque muchas veces he vivido a manos cerradas. He dejado de ver que tú eres mi proveedor, que tú me vas a dar para que nunca me haga falta nada, Señor. Y a veces he retenido la bendición que tú me has dado para otros, yo me la he dejado, Señor. Perdóname por las veces, Señor, en que no he sido generoso, no con cosas materiales, sino con actitudes. No he sido generoso al perdonar, no he sido generoso con mi tiempo, no he sido generoso, Señor, con mi atención, no he sido generoso, Señor, en mi vida en general. Yo te pido perdón, pero Señor, yo quiero aprender de ti. Puedes decir: Señor, yo quiero aprender de ti. Quiero que me enseñes a ser generoso. Quiero que así, Señor, como tú cuidas de mí, como tú me das a mí, como me das de tu gracia, como me das de tu provisión, yo pueda reflejar, pueda ser un espejo de lo que recibo de ti con las demás personas. Y mientras hablas con Dios, yo quiero dirigirme a todos aquellos que nos visitan por primera vez, porque hoy Dios te trajo aquí para Él ser generoso contigo y que escucharas que hay una solución para tus pecados, que hay una solución para tus adicciones, que hay una solución para tu depresión, que hay una solución para tu oscuridad, que hay una solución para tu vida. Y esa solución se llama Jesús. Porque Él no vino para condenar al mundo, vino para que el mundo fuese salvo por Él. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios entregó a su único Hijo, a su activo más valioso, a Jesús, para salvarnos. Y Jesús entregó hasta la última gota de su sangre porque te amaba, porque Él quería solucionar el problema de tu vida y la raíz de tus problemas, que se llama pecado. Y si hoy estás aquí y dices: sí, yo necesito a Jesús, yo necesito solucionar mi vida con Dios, es tan sencillo como que hables con Él y le digas: Señor, perdóname. Perdóname por todos mis pecados, perdóname por mi maldad, perdóname por mi egoísmo, perdóname por pensar que no te necesitaba, perdóname por solamente pensar en mí, en lo que quiero, en lo que necesito, Señor, y porque he llegado a pensar que no te necesito, pero te necesito. Puedes decirle: Señor, te necesito. Jesús, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Y puedes pedirle también que te dé su Espíritu Santo. Puedes decirle: Señor, dame tu Espíritu Santo para que pueda vivir de la manera en que tú planeaste para mí, Señor.